Hola Alberto, ¿cómo estás? Bueno, Hola, ¿cómo estás, Cecilia? muchas gracias por brindarnos este espacio, por compartir este espacio. Al contrario, Alberto, un gusto, un gusto. ¿a qué reflexiones con respecto a la casa, a la vivienda, ha llevado toda esta situación de pandemia en la que vivimos? Bien. Vos sabés que desde que me avisaron que me iban a llamar para hacer esta charla, pensé mucho acerca de qué cosa podía llegar a opinar y por otro lado, qué cosa inteligente que pudiera llegar a servir. Y la verdad que no encontraba nada. Y eso me preocupó un poco. Entonces empecé a razonar, a reflexionar, y quería, ¿sabés qué, Cecilia? Quería empezar con una cosa más general. Eh, Me enviaron un WhatsApp, ¿no? Con un texto de una entrevista que le hacen a Isabel Allende, la escritora chilena, que hace 30 años vive en Estados Unidos. Y ella dice lo siguiente, el periodista dice, sostuvo que los tiempos de oscuridad existían antes de la pandemia. Y empieza ella, estaba el tiempo del antes, ahora estamos viviendo el del medio, y después será el tiempo de mañana. Vamos a ver si el último, o sea, el tiempo de mañana, es un poco más liviano y más claro del que vivíamos antes. Creo que no vivimos un mundo feliz, ni mucho menos, y es la primera vez en la historia que hay una sensación de que somos una sola humanidad, que lo que les pasa a uno les pasa a todos. Y yo pienso, entonces, un poco, ¿qué crees que la pandemia nos enseña a todos? Le dice el periodista. Y ella dice, nos está enseñando prioridades y nos está mostrando una realidad, la realidad de la desigualdad. En este marco, dice, los creadores, los artistas, los científicos, todos los jóvenes, muchísimas mujeres están planteando una nueva normalidad. No quieren volver a lo que era normal, se están planteando qué mundo queremos. Yo creo que esto es un texto muy interesante para empezar un poco esta charla y a mí me alivió un poco encontrar estas palabras de una escritora, de una gran escritora que está traducida a una infinidad de idiomas y la leen millones de personas del mundo, con lo cual es una persona que tiene fuerza para que sus palabras tengan algún sentido. Y cambiando de escala, mi hija más pequeña, Inés, o mi hija más chica de las tres hijas, mujeres que tengo, ella es practicante del budismo y en realidad ella me puso en un WhatsApp, papi, no es por qué, sino para qué. ¿Para qué la pandemia? Y a mí me parece que estas respuestas de Isabel Allende son muy atinadas, son muy atinadas. Pienso que efectivamente el programa o los programas que veníamos pensando acerca de la ciudad que deseamos, el mundo que queremos, de algún modo la casa que deseamos, que queremos, que debería ser, digamos así, un derecho universal para todos los seres humanos que habitan este planeta, pienso yo que nos está planteando un tema más general, lo de la pandemia. Pienso que los programas estaban antes de la pandemia, antes de la pandemia. Nosotros, yo creo que tenemos que enfocar muy fuertemente el tema del territorio, repensar el territorio. Vos sabés, Cecilia, y seguramente quienes escuchan esto también lo sabrán, en el 2% del territorio vive el 38% de la población. Y nosotros estamos atravesando la pandemia precisamente con ese problema que significa millones de personas en un pedacito muy chiquitito, ¿no es cierto?, del país. Y yo creo que hay que repensar el territorio, repensarlo como totalidad, repensar cómo lo vamos a habitar, cómo vamos a generar nuevas economías regionales, profundizar el desarrollo industrial, convertirnos de un país emergente en un país democrático, en el sentido de que todos los 44 millones de habitantes seamos verdaderos ciudadanos. Entonces, a partir de este contexto, puedo pensar, ¿no es cierto?, el tema de las ciudades, después del territorio, el tema de las ciudades. Ciudades que ahora
se dice que también hay ciudades domésticas, porque sería como el tamaño ideal que una ciudad tenga 200, no más de 250.000 habitantes, y sea ese un número sostenible. La pregunta sería, ¿y qué hacemos con las ciudades que tienen más que eso? Entonces ahí tenemos que enfocar también en lo siguiente. La provincia de Buenos Aires tiene 135 municipios, de los cuales solo 10 a lo sumo tiene planes de desarrollo urbano. El resto tiene una ley general, la 8912, con la cual podemos generar una cierta, digamos así, criterios de urbanización, pero de ningún modo basta si no tiene cada uno de los municipios su propio plan de desarrollo urbano. Y ahí se encaja para mí el tema de la vivienda y de la casa, como concepto mucho más universal. Digamos, lo decía Marcos Vinograd, ¿no? El paso de la vivienda techo a la vivienda hábitat. Y esto me hace reflexionar acerca de este gobierno, digamos, ha hecho una cosa buena, que es haber hecho un Ministerio de Desarrollo Urbano y Hábitat. Es un primero llevarlo a la categoría de ministerio. Y yo no soy kirchnerista, pero me parece que está bueno haber puesto también la disciplina, entre otras, la nuestra, en un campo mucho más amplio, donde se habla de desarrollo urbano y se habla de hábitat. Y el hábitat es un concepto mucho más amplio que toma la vivienda, la salud, la educación, la infraestructura, todo aquello que necesita un habitante para ser ciudadano, en última instancia. Y eso tiene que ver con los niveles, si vos querés, que hay tanto que se mide en el mundo, los niveles de felicidad de una sociedad. Estamos lejos de esos niveles. Por eso pienso que nosotros, los programas que estaban antes de la pandemia siguen siendo vigentes y se deberán desarrollar, entonces, estos mismos programas se deberán desarrollar, y pienso, ojalá que en este tiempo, digamos, de cierta quietud económica y social, quienes tienen la posibilidad, digamos, de llevar adelante las políticas del país puedan pensar estas cuestiones, pensar el territorio. Y yendo a la casa, me preguntaba si el concepto de Eduardo Sacriste cuando escribe ¿qué es la casa?, hace unos cuantos años atrás, es lo mismo que podríamos escribir hoy. Y yo creo que hay partes que sí, que no han cambiado. La necesidad de la privacidad, la necesidad de la intimidad, la necesidad de un espacio espiritual que nos permita desarrollarnos, ya sea estando solos, ya sea estando en pareja, ya sea estando en familia, y al mismo tiempo que cada uno de nosotros encuentre un lugar, un espacio que tiene que ver con el espacio privado, que tiene que ver también articulado con el espacio semipúblico y el espacio público, pero poder distinguir esas tres variables, digamos, de la composición urbanística me parece fundamental. Y ahí sí creo que la casa tiene un sentido. Y la casa puede ser cualquiera de las tipologías, Cecilia. Cualquiera de las tipologías, ¿no? La casa, cuando uno dice la casa, yo preferiría hablar, como decía Kant. Kant decía, en vez de la casa, que ya hablaba de una casa concreta, él decía el concepto casa. Yo quiero ir al concepto casa. Después va a tener la forma que tenga. En una torre, en un bloque, en el medio de la ciudad, un poco más alejado, una vivienda individual. Todo eso también puede ser, en algún sentido, el concepto casa que lo abarca. Y creo que, me parece que ahí está el tema de los programas que quedaron suspendidos. Yo no creo que la pandemia nos haga cambiar estas ideas. Al contrario, yo creo que las profundiza, solo basta pensar en los barrios más vulnerables, acerca de cómo se vive, acerca de cómo se ha propagado este virus. Digamos, yo creo que estamos viviendo un momento muy complejo, pero lo estábamos viviendo antes también. Lo que en todo caso esto nos permite, algunos, no a todos, o algunos, es reflexionar en este tiempo acerca de los problemas que teníamos, que tenemos para profundizar y que tendremos, no se sabe cuándo, en este campo y en este camino de la incertidumbre que es el por delante, digamos, ¿no? Este dato que vos diste, millones de personas
viviendo en una mínima porción del territorio y todos en condiciones desiguales. Es decir, Exactamente, esto es como estás diciendo, quedó totalmente en evidencia. absolutamente. Y esto sin duda que toca el concepto casa, lo toca. Me pregunto, digamos, este, quiénes hasta pueden llegar a decir, y en la necesidad de poder llegar a decir, quiero volver a casa, quiero estar en casa, quiero descansar después de una jornada de trabajo. Primero tener trabajo, primero educar a los hijos, poder comer todos los días, tener una casa digna, digamos, ¿no es cierto? Y yo creo que ahí el concepto casa, hasta lo simbólico también puede estar incorporado, pero vuelvo a repetir, hoy la casa tiene que estar pensada, o el concepto casa, pensado mucho más ampliamente y articulado con otras cuestiones que tienen que ver con el planeamiento, que tienen que ver con los temas del planeamiento, la salud, la educación, la infraestructura, las conexiones y por supuesto también las conexiones a nivel digital que hoy son tan importantes. O sea, gran parte del país hoy está funcionando de algún modo a control remoto o en forma remota, digamos así. Y esto también es importante, pero con la condición de que le llegue a los 44 millones de habitantes. Y ahí aparece otro tema interesante que me gusta mucho, que es el tema del conocimiento y de la educación. Entonces, me parece que ahí hay un tema también, tenemos que aprender a ser ciudadanos, tenemos que aprender cuáles son nuestros derechos como ciudadanos. Y entonces mi casa también va a ser sentida como un elemento de interioridad, de recogimiento, de privacidad. Entonces sí, si lo demás lo tengo resuelto, el lugar donde yo viva, sea un loft, sea un departamento, un ambiente, 3 ambientes, una casa en el medio de un campo, de lo que sea, ahí va a tener el concepto casa un sentido más amplio. No se puede despegar una cosa de la otra, creo yo, ¿no? Me parece que estas son las primeras reflexiones, Cecilia, que se me ocurren pensar en este tiempo. ¿Qué pasó en parte con esto que tanto se pensaba a la hora de proyectar los espacios flexibles, los espacios que de pronto eran indistintos en una vivienda, cuando de golpe todos los integrantes se ven necesitados de trabajar obligadamente en el mismo espacio? Claro, eso es muy interesante lo que planteás. Fíjate, vamos a usar un término que se usa mucho y pocos se sabe exactamente cuál es el alcance, que es sustentabilidad o sostenibilidad. Esa casa va a estar también con los dos, con el criterio de sustentabilidad, sostenibilidad y también inmersa en un contexto de sostenibilidad y sustentabilidad. Significa de que esa posibilidad de tener un espacio que genere distintas alternativas a lo largo de algunos, digamos, fragmentos de nuestra vida, de cada uno de los habitantes, necesita necesariamente, por supuesto, un nivel, digamos, de acomodamiento, para llamarlo de algún modo, de flexibilidad, etcétera, que evidentemente hay ciertas desarrollo industrial que te lo permite. No es tan fácil, ¿no es cierto?, de golpe estar en un departamento de 2 ambientes y decir, bueno, ¿cuál es la flexibilidad de este departamento de 2 ambientes? Pero si ese departamento, en esos 2 ambientes, ese ambiente tiene 2 puertas corredizas, tiene un balcón que le permite tener sol, que le permite tener aire, ventilaciones cruzadas, 2 horas de sol por día, por lo menos, tener un cierto equipamiento básico mínimo, ahí sí yo entiendo que a partir de eso uno puede pensar en otras variantes o variables que hacen a la flexibilidad de la vivienda. Y por supuesto no estoy hablando de las utopías del Archigram y de Jonah Friedman y todo eso, digamos. Estoy hablando de la ciudad real, de la ciudad real. Fíjate que ayer uno de mis nietos me decía, cuando estuve en París, en paseo con los padres, veía que la amiga de la mujer del padre
estaba viviendo en un departamento de tres ambientes. Sencillo, por escalera, tercer piso, pero tiene la ciudad, tiene la salud, tiene la educación, tiene la seguridad, tiene un sueldo digno. O sea, entonces ese también es su hogar. Entonces él me decía, él es consciente, él tiene una casa linda y una casa en un terreno con parque. Eso en Europa es dificilísimo de conseguir. Sin embargo, la gente está tranquila porque lo que costaba hoy 3 euros, dentro de un año va a costar 3 euros también. Digamos, de cualquier forma, yo sé que este tiempo de pandemia va a cambiar y va a contrastar y va a producir, digamos, una mayor desigualdad entre países ricos, países pobres. Esto no hay duda, porque para salir de este lugar nos va a costar mucho tiempo. Pero fíjate qué interesante lo que él razonaba, ¿no? Un chico de 15 años, acerca de que miraba por un lado el departamento de esta amiga, de la madre, y por otro lado decía, claro, el departamento está bien equipado, tiene todo lo que tiene que tener, pero tiene ciudad, tiene infraestructura, tiene transporte público, tiene todo lo que hay que tener para convertirse en un ciudadano. Con lo cual el concepto casa es un concepto entonces que lo debemos ampliar. Y también pasar la cuarentena en un lugar donde hay ciudad, donde hay infraestructura, donde hay sistema de salud, donde hay educación, donde hay conexiones virtuales, remotas o digitales, estar permanentemente conectado, es mucho más simple de llevar adelante que si carecemos de todo ello. Por eso me parece importante hacer hincapié en los programas, esto que decíamos, que los tenemos pendientes, y yo no creo que tengamos que dejarlos de lado, todo lo contrario, creo que hay que profundizar cada vez más, aunque probablemente nuestra disciplina tenga que ponerse los pantalones largos, salir, digamos, del ombligo de la disciplina, e ir a buscar aquellos temas que tienen que ver con el medio ambiente, la sostenibilidad, en fin, todo aquello que hace a una vida más sana, y la vivienda también, por supuesto, va a ser una de las tantas infraestructuras, ya no solo, no es un tema aparte, una de las tantas infraestructuras que van a estar en comunicación o en articulación con el resto de los temas que hacen a una vida digna. Yo creo que esa es, me parece a mí, los programas que se nos vienen por delante, digamos. Bien, vos tenías unas imágenes para compartirnos, ¿querés que las pase? Mirá, me gustaría simplemente unas imágenes de nosotros. Hace un par de años, 3 años, ganamos un concurso de viviendas. El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires había llamado a un concurso de viviendas para la Villa Olímpica, ¿no es cierto? Este concurso de la Villa Olímpica afortunadamente se llevó adelante. Esto iba a servir, esto que estamos viendo es el tejido pensado como un plan general que había realizado la Dirección de Planeamiento de la Ciudad de Buenos Aires, o sea, el gobierno actual, digamos así, para las viviendas de los atletas que se iba a usar en los Juegos Juveniles del 2018. Y se llamaba que las viviendas debían tener una doble vida. Alojar a los atletas y posteriormente después ser sorteada entre los vecinos de unas zonas realmente vulnerables, como el Parque Patricio, lugares cerca del Riachuelo, muy cerca del parque de la ciudad, Lugano, donde la gente en muchos lugares vive en situaciones muy difíciles, muy vulnerables, y algunas de estas viviendas van a ser entonces habitadas, y ya están habitadas por ellos. Estas son fotos antes de que esto se habitara. O sea, esta es una foto entre los Juegos Juveniles, que ya pasaron con esta foto, y la gente que está por venir a ocupar estas viviendas. Y yo creo que el solo hecho de ver un espacio público, una calle, ver viviendas de una media densidad, con una altura acotada, como para poder usar las escaleras, obviamente, si fuera necesario, obviamente tienen ascensor.
viviendas, digamos, que tienen 2, 3 y 4 ambientes. Nosotros propusimos, y estos 2 edificios casualmente son 2 de los edificios que proyectamos, conjuntamente con Leandro Moroni, con Willy Castellani, con Juan Flores, Gabriel Martínez y Enrique Speroni, y valga en este momento la mención a Enrique, que acaba de fallecer lamentablemente, y quizás sea un homenaje esta obra y estas viviendas a su memoria. Son viviendas muy sencillas, muy simples, que construyen ciudad. Construyen ciudad porque están en un lugar vulnerable. Cuando se construye un tejido, es lo que en algún momento se llamó metástasis benignas, ¿no? Benignas. Esto lo llamaba mucho la acupuntura urbana de Oriol Bohigas, la acupuntura urbana de Curitiba, la acupuntura urbana de lo que significa reanimar y revivir, digamos así, ciertas zonas de la ciudad que están absolutamente abandonadas. Esto en la historia, digamos, de Buenos Aires, era un basural. Y me parece a mí que ahí sí podemos hablar de casa, ahí sí podemos hablar de vivienda, ahí sí podemos hablar de espacio privado, de un espacio que nos permita sentirnos verdaderamente ciudadanos. Y nosotros proponíamos en esos edificios unos patios o plazoletas, que acá aparecen pintadas de color verde y rojo, que significaba también poder leer en una situación y mirar la calle, estar en el ámbito de la calle, que un pequeño niño haga sus primeros pasos en ese lugar, que los chicos puedan jugar, ¿no es cierto?, en un lugar cuidado, antes de salir a la calle, en el sentido de tener una cierta edad para que conozcan, digamos, lo que significa el ámbito urbano. Y nos parecía interesante que la vivienda ya empieza a tener otro tipo de equipamientos, que ya, por supuesto, fueron estudiados en el siglo XX, a principios del siglo XX, con todas las vanguardias artísticas, todo lo que significó el constructivismo ruso, todo lo que significó los grandes maestros de la arquitectura, etcétera. Es decir, viviendas que están, en todo caso, dentro de un tejido urbano y dentro de una infraestructura necesaria. Este es un ejemplo sencillo. Las viviendas son de 2 o 3 ambientes, como una especie de casa chorizo, con un balcón ancho a lo largo. Quiere decir que cada habitación tiene también su expansión hacia afuera, con lo cual eso también genera una gran flexibilidad. La casa chorizo, bueno, este es un aspecto parcial del edificio también que construimos, el del frente, y este que estamos sacando la foto desde el patio de la plazoleta. Ahí vemos, digamos, una escala adecuada, no es la escala de las grandes torres inmensas, en altura, que además son carísimas. Torres sí, pero con una altura de 10, 15 pisos, digamos. Bloques sí, pero de una altura de menos de 30 metros, de 20 metros. Bloques de planta baja y tres plantas. La vivienda individual, también, por supuesto, dúplex, digamos, viviendas apareadas, viviendas en hilera. Aprendamos de todo aquello que se hizo en el campo de la arquitectura en todo el siglo XX, que fueron, y gran parte del siglo XIX, que fue tratar de corregir, ¿no es cierto?, los grandes problemas que trajo el crecimiento demográfico en las ciudades. Entonces hay que volver a los planes, hay que volver a los programas que están esperándonos que llevemos adelante y cambiar el concepto de lo que significa vivienda techo por el de vivienda ciudad. Esta es, me parece, algunas reflexiones, Cecilia, que se me ocurren frente a este tema que nos está realmente haciendo mucho daño al planeta. No olvidemos que gran parte de los países desarrollados no han sabido qué hacer con este problema. Y es aprender todos los días algo nuevo. Y nosotros tenemos mucho que aprender, mucho. Sí, tal cual, exacto. Bueno, Alberto, muchísimas gracias por compartir el espacio, por tus reflexiones, por tus conocimientos y bueno, por habernos acompañado. Gracias desde la facultad. Ha sido un gusto grandísimo. Vos sabés, Cecilia, lo que quiero a la facultad, a la Universidad de La Plata. Así que gracias a ustedes.